Continuación, lo que vamos es a entender un poco cómo se forma un nucleótido y cómo se une un nucleótido a otro nucleótido formando la estructura primaria de un ácido nucleico. ¿Listo? Entonces, para poder entender cómo se estructura, ¿sí? Un ácido nucleico, pues debemos entender eh, cómo se forma un nucleótido, ¿listo? Y cómo a partir de él se va uniendo a otros nucleótidos innumerables veces, ¿listo? Entonces, en el video pasado yo les explicaba cómo se formaba un nucleócido. Pues, si ustedes recuerdan, era la unión de una base nitrogenada más un azúcar, liberando una molécula de agua. Entonces, ahora, un nucleótido, básicamente, entonces si digo un nucleótido, ¿cuál es la fórmula del nucleótido? Entonces la vamos a copiar acá. Entonces, un nucleótido es una base nitrogenada más, ¿sí?, más un azúcar más el grupo fosfato. ¿Listo? Pero entonces hay una regla. Hay una regla que la vamos a entender un poco. Entonces, hay que tener en cuenta los carbonos del azúcar. ¿Listo? Entonces, digamos, voy a dibujar un nucleótido eh, que tenga mi base nitrogenada sea la adenina. ¿Listo? Entonces yo dibujo la estructura de la adenina. Bien, sería algo como así. La dibujé muy pequeña, pero pues ustedes tienen las estructuras de las bases nitrogenadas. Esta base nitrogenada es la adenina, ¿cierto? Yo quisiera poner el nombre acá, adenina. ¿Listo? Y pues este nitrógeno, ¿se acuerdan que ese nitrógeno es el que está enlazado con un hidrógeno? Y este nitrógeno es el que se va a enlazar directamente con mi azúcar. Entonces, si yo quisiera dibujar mi azúcar, ¿cierto? Sería algo así, ¿cierto? Aquí iría una H, aquí dibujaría, digamos que esto es una desoxirribosa. Es una desoxirribosa, ¿cierto? Porque le falta este oxígeno acá. Y aquí iría un CH2, ¿listo? Bien, hasta ahí lo que yo he dibujado es un nucleócido, ¿cierto? Azúcar más base nitrogenada. Y si yo quisiera, puedo enumerar los carbonos. Carbono 1', ¿cierto? Carbono 2', carbono 3', 4' y carbono 5'. Entonces la regla me dice que un nucleótido se forma grupo fosfato unido en el carbono 1' del azúcar y grupo fosfato unido, o sea, la base nitrogenada se une en el carbono 1' y el grupo fosfato se une en el carbono 5'. Ya, entonces, eh, y dibujo mi grupo fosfato. ¿Listo? Estos son oxígenos. Ese sería mi nucleótido. La diferencia con el anterior taller, que solamente era unir una base nitrogenada y un azúcar, a este le vamos a añadir solamente un grupo fosfato en el carbono 5' del azúcar. ¿Listo? Esa es la diferencia. No hay, la verdad, no hay mucha diferencia. Entonces voy a nombrar, ¿cierto? Voy a nombrar mi nucleótido. Entonces se nombra muy parecido. Entonces, adenina, ¿cierto? Que es la base nitrogenada principal. Entonces sería, como es una desoxirribosa, entonces sería, ¿cierto? Desoxiadenosina. ¿Listo? O sea, el nombre del nucleócido, desoxiadenosina. O sea, una desoxirribosa más una adenina, desoxiadenosina, más el grupo fosfato. Entonces yo coloco primero la posición del carbono, ¿sí?, desoxiadenosina 5' y el grupo fosfato, que se llama monofosfato. Listo. Este es el nombre de mi nucleótido, desoxiadenosina 5' monofosfato. ¿Por qué monofosfato? Mono significa, es la raíz para decir que solamente encuentro un elemento, un fósforo.
Monofosfato quiere decir que solamente tengo un fósforo. La P pues simboliza el elemento fósforo. Entonces 5' monofosfato. Si tuviera otro P unido acá o otro grupo fosfato sería difosfato. Si tuviera otro grupo fosfato, o sea, si tuviera 3 sería desoxiadenosina 5 trifosfato. ¿Listo? Básicamente es la diferencia. Entonces, el nucleótido del ADN o del ARN, ¿cierto? Son tres componentes, base nitrogenada, más azúcar, más grupo fosfato. Y recibe este nombre. Todos reciben el nombre así. Nombre del nucleótido, desoxiadenosina, ¿cierto? 5' monofosfato. Y se puede abreviar. Entonces, si yo quisiera abreviarlo, sería D minúscula, desoxiadenosina, monofosfato. DAMP. ¿Bien? Voy a poner otro ejemplo, quizás para ponerlo un poquito más claro. Entonces, usemos este. Vamos a hacer voy a hacer este. Entonces, cojo mi base, cojo una base nitrogenada cualquiera, ¿cierto? NH2, enlace con un nitrógeno, doble enlace oxígeno, aquí hay un nitrógeno, perdón, y acá. Entonces, esta base nitrogenada, ¿cómo se llama? Citosina. Citosina, ¿listo? Esta base y la voy a unir con un azúcar. Bueno, ¿con cuál azúcar? Con cualquiera. Vamos a usar una ribosa en vez de una desoxirribosa, ¿cierto? Entonces, HK, OH, OH, H, H y CH2. ¿Listo? Y O, P, doble enlace O. ¿Listo? Dibujé otro nucleócido. Entonces, tengo mi base nitrogenada que es citosina, ¿cierto? Unido directamente carbono 1', ¿cierto? Carbono 2', aquí los punticos, carbono 3', carbono 4', y este carbono es el carbono 5'. ¿Listo? Si yo quisiera nombrarla, entonces yo diría base nitrogenada, citosina. ¿Qué azúcar es? Una ribosa, entonces sería citidina, ¿cierto? 5' monofosfato. Bien. Este es el nombre de mi nucleótido. Yo lo quisiera abreviar, sería, entre paréntesis, la C mayúscula, ¿cierto? MP. Citidina monofosfato. ¿Listo? Esa es la forma de hacer nucleótidos. Puedo hacer los 8 nucleótidos, así como existen 8 nucleócidos, ¿sí? Que se reparten tanto en el ADN como en el ARN, encuentro 8 nucleótidos. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a formar una cadena primaria de un ácido nucleico. ¿Qué es básicamente una cadena primaria de un ácido nucleico? Es la unión de un nucleótido con otro nucleótido con otro nucleótido y así innumerables veces o miles de veces, ¿listo? Que es lo que encontramos específicamente en las células de todos los organismos que existen, incluidos organismos con tipo de célula procariota como eucariota. Entonces vamos a ver la estructura primaria de un ácido nucleico, que es la unión de un ácido, de un nucleótido, perdón, con otro nucleótido. ¿Listo? Entonces a mí me dicen, vamos a formar la estructura primaria de la siguiente secuencia. Entonces me dicen, tenemos T, G, C, A. ¿Listo? Me dicen, esa es la secuencia. Vamos a hacer la secuencia que tenemos allí. Entonces, ¿yo qué puedo deducir de mi secuencia? Tengo timina, guanina, citosina, adenina y adenina. Es la secuencia que me están dando de una cadena de ADN. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sé yo que es de ADN? Pues fácil, porque tiene timina. ¿Listo? Solamente la timina la encuentro en el ADN. Entonces yo ya sé que esta secuencia es de ADN. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la estructura química de la unión de
de los nucleótidos, si yo dijera, sería desoxitimidina 5' monofosfato unido a la desoxiguanosina 5' monofosfato unido a la desoxicitidina 5' monofosfato unido a la desoxiadenosina 5' monofosfato, y esa a la vez se va a unir a otra desoxiadenosina 5' monofosfato. ¿Listo? Entonces, este era el segundo taller. ¿Se acuerdan que yo les había dado una secuencia y ustedes lo que tenían que hacer era la estructura química? Entonces, ¿cómo van a hacer? Lo primero que voy a hacer es la primera letra que tengo aquí, ¿cierto? Es la letra T. Entonces voy a dibujar mi nucleótido. ¿Qué sería específicamente? La timina, la desoxitimidina, ¿listo? Entonces, si yo la quisiera hacer, voy a hacerlas un poquito pequeñas porque de pronto no me caben. ¿Listo? Ya ustedes pues se saben las estructuras, o espero que se las sepan. Oxígeno, hidrógeno, CH3. Creo que es así. ¿Listo? Acá dibujo mi azúcar, ¿cierto? Como es del ADN, todos los azúcares deben ser idénticos, ¿no? O sea, solamente deben tener una H. ¿Listo? Y aquí dibujo mi CH2 unido a un grupo fosfato. ¿Listo? Ya dibujé mi primer nucleótido. Que mi nucleótido, ¿cierto? Como su nombre lo indica, es la desoxitimidina, ¿cierto? Timidina 5' monofosfato. Y esta la voy a unir directamente con mi otro nucleótido, que es la guanina. Entonces, ¿cómo se unen? Aquí es donde entra un poquito tener en cuenta dónde es que se unen. Yo les dije a ustedes, ¿cierto? Si yo quisiera enumerar carbono 1', 2', 3', 4' y 5', ¿listo? Entonces, para unir un nucleótido con otro nucleótido, siempre se van a unir de la siguiente forma. Se va a unir carbono 3' del azúcar, ¿cierto? Del primer nucleótido directamente con el grupo fosfato del siguiente nucleótido. ¿Listo? Del siguiente nucleótido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué me está diciendo la regla? Que por el carbono 3' del azúcar se va a unir el grupo fosfato del siguiente nucleótido. ¿Cuál es el siguiente nucleótido? Guanina. Entonces me están diciendo que por acá, ¿cierto? Por acá, o sea, SOH se libera un radical OH, ¿sí? O sea, esto ya no. Entonces, aquí se enlaza directamente un grupo fosfato. O enlace P, listo, ¿cierto? Y aquí iría un CH2, ¿cierto? Yo quisiera dibujar, esto sería así. No dibujemos este OH porque ese es el que se va a unir con otro, ¿listo? ¿Y qué voy a dibujar acá? Si ustedes se dan cuenta, si ven que estoy dibujando la estructura de otro nucleótido, ¿cuál? De la guanina. Entonces, ¿qué base nitrogenada debo dibujar acá? La guanina. ¿Listo? Entonces, la guanina, entonces, nitrógeno, siempre nitrógeno ahí, ¿listo? Nitrógeno acá. Doble enlace acá, oxígeno, nitrógeno, ¿cierto? NH2 y nitrógeno. Ese sería mi siguiente nucleótido. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo los quisiera diferenciar, entonces aquí tengo un nucleótido, ¿cierto? De aquí para allá. Tengo mi primer nucleótido que se llama desoxitimidina, 5' monofosfato. ¿Listo? Y acá dibujé mi otro nucleótido, ¿cierto? Mírenlo. Está acá. Que ese nucleótido ya está unido directamente con el otro. O sea, la desoxitimidina 5' monofosfato está unida con la desoxiguanosina
5' monofosfato. ¿Listo? Y seguimos. Entonces, si yo quiero, ¿cuál sigue? Sigue la C, que es la desoxicitidina 5' monofosfato, identificada con la letra C. Entonces, este enlace, ¿cierto? Carbono 3' del azúcar se va a unir directamente con el grupo fosfato de mi siguiente nucleótido. Y es repetir la estructura, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, es solamente repetirla. Si ustedes se dan... H's, ¿no? Todos mis azúcares... bueno, no dibujamos el oxígeno porque ya sabemos que lo tenemos que enlazar con la otra, con el otro nucleótido. Me está diciendo que es una C. ¿Qué debo dibujar? La citosina, ¿cierto? Entonces, para dibujar la citosina, pues N, ¿cierto? Y dibujo, pues, mi base nitrogenada. Oxígeno, NH2, doble enlace aquí, doble enlace acá. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera diferenciar mi otro nucleótido, pues mi otro nucleótido sería este, de acá. ¿Listo? Ya saben muy bien dónde se enlaza. Se enlaza carbono 3' del azúcar con el grupo fosfato del siguiente. Y si yo quisiera nombrarlo, ¿cierto? Quiero nombrar este, sería desoxicitidina 5' monofosfato. Y así sucesivamente. Entonces, siguiente secuencia, una adenina, ¿no? Entonces acá voy a unirlo directamente con mi otro grupo fosfato. ¿Sí? Es lo mismo, es repetir la misma estructura muchas veces, ¿no? Tener en cuenta y tener mucho cuidado del azúcar que estoy usando. Todos los azúcares, ¿sí ven que son iguales? Desoxirribosas, porque es una estructura del ADN, porque tengo timina. ¿Listo? Todos los azúcares deben ser iguales. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá, esta partecita se repite muchas veces, o sea, es el mismo enlace, se repite. Lo que varía es la base nitrogenada. Si es una A, quiere decir que es una adenina, entonces yo haría mi nitrógeno, ¿cierto? Siempre nitrógeno ahí, nitrógeno acá. Y el NH2 acá. Digamos que eso es una H. La verdad no se ve muy bien. Pero entonces, este sería mi siguiente nucleótido. Listo. Que se llamaría desoxiadenosina, ¿cierto? 5' monofosfato. Y así puedo hacer la unión o los enlaces, ¿cierto? Que se formaría entre un nucleótido y otro nucleótido innumerables veces. ¿Listo? Solamente alcancé a hacer 4 porque pues el siguiente no me cabe, pero si ustedes quisieran o pues si les tocara, pues anexan otro pedacito de hoja y aquí en esta parte continúan enlazando. Enlazan. Este OH sale, ¿cierto? Se libera el OH, el grupo hidroxilo se libera de la molécula de azúcar y se une directamente con el grupo fosfato de la siguiente base nitrogenada o del siguiente nucleótido que es otra A, o sea, desoxiadenosina 5' monofosfato. Bien, y así terminaría mi cadena de ADN. Entonces, voy a explicar la última parte que es muy importante. Siempre una cadena tiene un principio, 5' a 3'. ¿Qué quiere decir estos números? Que voy a leer la secuencia de ADN se va a leer de 5' a 3', o sea, la voy a leer T, G, C, A, A. Y estos números, ¿qué me representan principalmente? Me están diciendo que
En este nucleótido, la desoxitimidina 5-monofosfato, tengo libre el carbono 5', ¿listo? Y que en el otro extremo, en la base nitrógena o en el nucleótido de la adenina, o sea, la desoxiadenosina 5' monofosfato, tengo libre el carbono 3'. Entonces, si yo me viniera acá, voy a graficar esto acá. Entonces digo 5', el carbono 5' de mi azúcar está libre en la T. Digo, esta es la desoxitimidina, carbono 5'. El grupo monofosfato, si se dan cuenta que no está unido a nada. Entonces, esta parte de acá, 5' está libre. ¿Listo? No está unida a nada. No está unido a otro nucleótido. Se va a leer de 5' hasta el final que me marca el 3'. Si ustedes se dan cuenta, este carbono de este azúcar acá, que es el carbono 3', está libre. Entonces, este 3', ¿cierto? Está libre. De 5' a 3'. Ese es el orden en el que se debe leer la secuencia genética. Entonces me están diciendo, va a leer la secuencia 5' TGCAA 3'. Y yo la puedo graficar de esta forma. Espero que hayan entendido.